nuestra quinta unidad. Procedencia del juicio de amparo indirecto. Decimos una frase de un gran constitucionalista, Juan Bautista Alberti. Nos dice, lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia. Y solo la Constitución es inmutable. Muy bien. Perfecto. Continuemos. El juicio de amparo. El amparo, como hemos definido con antelación, es un medio de control de constitucionalidad. Su clasificación sería jurisdiccional. ¿Por qué? Porque le corresponde a los tribunales del Poder Judicial de la Federación resolver este medio de control de constitucionalidad. Destacamos que es concentrado porque solamente son estos tribunales del Poder Judicial de la Federación. También mencionamos que es concreto porque requiere un acto de autoridad que vulnere, que lesione, que restrinja los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, contemplados en los tratados internacionales para la procedencia de este medio de control de constitucionalidad. Definimos el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que vulneren los derechos humanos contemplados en la Constitución, en los tratados internacionales. Y además, un tema muy importante, cuando existe invasión de competencias y esa invasión causa una afectación al derecho fundamental del gobernado. El fundamento constitucional del juicio de amparo lo tenemos en los artículos 103 y 107 de la ley de amparo. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el fin del juicio de amparo? Restituir las cosas al estado que se encontraban antes de la violación al derecho humano. ¿Lo recuerdan, compañeros? Muy bien. Destacamos el amparo, lo clasificamos en dos: amparo indirecto y amparo directo. Al amparo indirecto también lo vamos a conocer con el nombre de biinstancial. Ya el amparo directo lo conocemos con el nombre de uninstancial. Es biinstancial porque la sentencia que se dicta en el amparo puede ser objeto de un recurso llamado de revisión, y uninstancial porque en teoría ya no se puede promover ningún otro recurso salvo el tema de la cuestión de constitucionalidad que está pendiente de resolver. ¿Vamos comprendiendo esto, compañeros? Ok. Recordemos, el amparo indirecto será conocido por los juzgados de distrito, por otro tribunal unitario de circuito en asuntos que deriven de otro tribunal unitario de circuito. Y hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la facultad de atracción, o también en el caso, por ejemplo, en revisión, cuando tenga que ver con una cuestión de constitucionalidad. ¿Se va entendiendo esto, compañeros? Muy bien. En el amparo directo, este amparo será conocido por
los tribunales colegiados de circuito y procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, recuerden que la Corte puede ejercer su facultad de atracción, si así lo estima conducente, aunque también la Corte puede conocer a través del recurso de revisión cuando existe un tema de constitucionalidad. ¿Lo recuerdan, compañeros? Muy bien. No se les olvide, por favor. Los principios rectores del juicio de amparo. Uno es instancia de parte agraviada. Solamente la parte que resulta afectada en su derecho, la parte que resulta vulnerada, promoverá el juicio de amparo. Se debe demostrar la existencia de un agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo. Si no lo demostramos, el amparo será improcedente. También destacamos el principio de definitividad. Hay que agotar todos los recursos ordinarios que establece la ley que regula el acto reclamado para dejar sin efecto, para que, pues bueno, agotando estos recursos podemos promover el amparo. Pero si no, no. También hablamos del de estricto derecho. Atentos, compañeros. El juez de amparo solamente se puede pronunciar sobre los elementos que nosotros presentemos en nuestra demanda de amparo dentro de los conceptos de violación. La relatividad implica que la sentencia de amparo solamente hará un pronunciamiento en relación a las partes que intervinieron en este juicio. Y la prosecución judicial implica, compañeros, un tema de que hay que seguir el procedimiento para la tramitación de este juicio de amparo. Muy bien. ¿Qué partes intervienen? ¿Lo recordamos, compañeros? Partes. Interviene el quejoso, la persona que resulta agraviada, la persona que resulta lesionada en su esfera de derechos fundamentales. Recuerden que el quejoso tiene que acreditar un interés jurídico, Jurídico. pero también mencionamos la posibilidad del interés Legítimo. legítimo o difuso. Muy bien, compañeros. Destacamos, por supuesto, también al tema de la autoridad responsable. La autoridad que emite el acto que se impugna de inconstitucional, que emite el acto que se tilda que lesiona los derechos fundamentales del gobernado. Recuerden que el acto de autoridad reviste características que son unilateral, imperativo y coercitivo. ¿Sale? No pide permiso, ordena y tiene la disposición del uso de la fuerza pública para hacer cumplir su determinación. Señalamos que en algunos casos procede contra actos de particulares, pero hay que analizar cada caso en particular, sobre todo revisar que se cumplan con estos supuestos que hemos mencionado con antelación. ¿Lo recuerdan, compañeros? Muy bien. Hablamos del tercero interesado que tiene, valga la redundancia, un interés especial
en que subsista el acto reclamado, en que materialice sus efectos, en que el mismo se ejecute, en que el mismo se cumplimente. Muy bien, es contraparte del quejoso en un procedimiento jurisdiccional. Y por supuesto, por último, destacamos al Ministerio Público de la Federación, que aunque no tiene una actividad ponderante, pero bueno, ahí va a estar pendiente durante la tramitación del juicio de amparo. ¿Lo recordamos, compañeros? Ok. Los plazos para la interposición del juicio de amparo, la parte general serán 15 días hábiles a partir de que se tiene conocimiento del acto de autoridad. Hay algunas excepciones, como por ejemplo, de 30 días en el caso de normas autoaplicativas, que son las normas que por su simple entrada en vigor nos causan un agravio. Tenemos en el caso de extradición, que también es el caso de 30 días. ¿Lo recordamos, compañeros? Ok. Terceros extraños a juicio. Si esos terceros radican fuera de la jurisdicción del tribunal, pero dentro del país, tenemos hasta 90 días. Si radican fuera del país, tenemos hasta 180 días. Muy bien. En materia penal, con una sentencia condenatoria, se tienen hasta 8 años. En temas del artículo 22 de la Constitución, se tiene en cualquier momento. Muy bien, compañeros. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Hablamos de la improcedencia. Desde que yo ingreso mi demanda de amparo, la misma será desechada. Materia electoral, no procede el juicio de amparo. Juicio político, declaración de procedencia, no procede el juicio de amparo. Contra otro acto de la Suprema Corte de Justicia, no procede el juicio de amparo. Contra acto que provenga de otro amparo, no procede el juicio de amparo. Contra actos de naturaleza política, no procede el juicio de amparo. Contra actos que tengan que ver con litispendencia, el mismo quejoso, las mismas autoridades, mismo acto reclamado, no procede el juicio de amparo. Cosa juzgada, porque ya tenemos una sentencia del amparo, no procede el juicio de amparo. No acreditamos el agravio personal y directo, no procede el juicio de amparo. Porque consentimos el acto reclamado, no procede el juicio de amparo. No cumplimos con el principio de definitividad, no procede el juicio de amparo. Y el sobreseimiento, compañeros, implica que se admitió la demanda, pero durante la tramitación de la misma, resulta que se actualiza una causal de improcedencia y se pone fin a este juicio sin resolver la cuestión de fondo planteada. Muy bien. Hablamos por desistimiento de la demanda, hablamos por fallecimiento del quejoso, hablamos que se actualiza alguna causal de improcedencia, etcétera, etcétera. ¿Eso está claro, compañeros? Muy bien. Empezando nuestra temática, compañeros, vamos a revisar cuándo procede el amparo indirecto. El amparo indirecto, primer supuesto, procede contra normas generales. ¿Cuáles son las normas generales? Las que están aquí, compañeros. Tratados internacionales, leyes federales, leyes de los estados, reglamentos locales, reglamentos federales, decretos, etcétera, etcétera. Verificamos que la norma general no sea contraria a la
Constitución. Y en el caso de ser contraria a la norma general, esta deberá de quedar sin ningún efecto. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Si la norma nos causa un agravio por su sola entrada en vigor, la procedencia del amparo será 30 días. Si la norma nos causa un agravio contra el primer acto de aplicación, entonces tenemos 15 días. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Primer supuesto de procedencia del amparo indirecto. Comentarios, dudas, opiniones. Los escucho, compañeros. Antonio, te escuchamos, por favor. Lick, en el caso del Distrito Federal, que dice que aplica contra constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del DF, al ser una entidad más, ¿qué pasa ahora? Bueno, ahí tenemos la Constitución de la Ciudad de México. En ese caso también, lo que usted puede hacer es revisar que la Constitución de la CDMX no sea contraria a la Constitución. Recuerden lo que vimos en la primera parte. No puede contravenirla, ¿eh? ¿Podrá establecer la Constitución de la CDMX mayores derechos, mayores prerrogativas? Sí, pero no menos. Entonces, revisa usted que la Constitución sea acorde con la Constitución Federal. ¿Sale? Si usted considera que la Constitución de la Ciudad de México vulnera la Constitución Federal, el objeto en particular es dejar sin efectos esos artículos, esas fracciones de la Constitución de la Ciudad de México que son contrarias a la Constitución Federal. Vamos a suponer un caso muy ambiguo. Imagínese usted que el tema de la Constitución de la Ciudad de México permita en algunos supuestos la tortura. Es un caso bien burdo. ¿Qué pasaría ahí? Ese tema contraviene el artículo 22 de la Constitución. Entonces, cuando usted presenta algún amparo contra leyes, lo que quiere es que ese precepto en particular de la Constitución de la Ciudad de México no se aplique. ¿Por qué? Porque es contrario a la Constitución. La federal. ¿Me entiende, mi estimado amigo? Sí. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien. Siguiente punto, compañeros. Cuando provengan de autoridades distintas a tribunales administrativos o del trabajo. No hablamos de tribunales, hablamos de autoridades, como es el caso de autoridades administrativas, autoridades, perdón, legislativas. ¿Ok? Autoridades administrativas en sus tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Y legislativas, tanto federal como local. Autoridades por sus actos y también por sus omisiones. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Por ejemplo, si un secretario de Estado en ejercicio de su función vulnerara un derecho humano, ¿qué amparo podemos promover contra ese acto de ese servidor público? El indirecto. El indirecto. ¿Qué pasaría si un síndico vulnera un derecho humano de un gobernado? ¿Qué amparo podemos promover contra ese síndico? El indirecto. El indirecto. ¿Qué amparo podemos promover si el Congreso de la Unión no ha legislado una norma que por decreto ya debió haber creado? Indirecto.
Indirecto. ¿Por acción o por omisión? Por omisión. Por omisión. ¿Sale? ¿Vamos bien? Porque la autoridad también, cuando no hace lo que la norma constitucional le encomienda, está violando la Constitución. Constitución. ¿Vamos bien, compañeros? Maestro, puedo hacer una pregunta, pero se relaciona a las cuestiones municipales de allá de donde soy yo. A ver, por favor. Por favor. Sí, de donde soy yo, de Guerrero. Entonces violan mucho los que están, los síndicos, o sea, terminan su actividad y no hacen absolutamente nada, se llevan todo el dinero, o sea, y la gente de todas maneras sigue votando por ellos con esa ilusión de que hagan alguna mejora en el pueblo. ¿Qué se puede hacer ahí? A ver, si usted acredita que esos síndicos, esos funcionarios municipales no han cumplido con su mandato constitucional, que ellos no han realizado las actividades que deben de encomendar, pues podría promover usted un amparo contra una omisión de una autoridad administrativa municipal, señalando que de conformidad con el artículo 115 deben dar estos servicios públicos y no los han cumplido. Y entonces la omisión implicaría que las autoridades deben de realizar su trabajo que les corresponde, ¿no? Perfecto, gracias. Sí, a sus órdenes. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Siguiente, por favor. Procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Vean el esquema, por favor. Por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si éstas hubiesen dejado sin defensa al quejoso y hubiesen trascendido el resultado de la resolución. A ver, hay procedimientos administrativos que como tal no son un juicio, pero sí se siguen como si fueran un juicio. ¿Como cuáles? Como procedimiento. No, ese sí es un procedimiento administrativo. Ese sí es un procedimiento que es un juicio como tal. No tiene la misma clasificación de esta. Por ejemplo, un procedimiento ante la Conducef, por ejemplo, un procedimiento ante la Profeco, sería un procedimiento de esta naturaleza, mi estimado Antonio. ¿Me entiende? Si durante esos procedimientos existen vulneraciones a sus derechos fundamentales que trascienden el resultado del fallo, contra esta última resolución, ¿usted qué amparo puede promover? Un indirecto. Amparo indirecto. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, vamos a hacer valer las violaciones cometidas durante el procedimiento contra la última resolución. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo o no, compañeros? Tratamos de ser muy gráficos para que se entienda, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí. Ok, Sí, a ver, doctor. bueno. Ponemos un procedimiento administrativo ante la Profeco. A se inconforma contra un proveedor. ¿Vale? A contra el proveedor. Resulta que no llegan a un acuerdo y se van a un procedimiento para que la Profeco resuelva sobre pues la posible falta que hubiese cometido por el proveedor en la prestación de ese servicio. Sigue una serie de pasos este procedimiento hasta llegar a la resolución. Las violaciones que hubiesen sido cometidas durante la tramitación van a hacerse valer acá. Si no estamos conformes con esas violaciones, ahora sí vamos a tramitar nuestro juicio de amparo indirecto. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Sí. Muy bien. Siguiente. Actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra actos cometidos antes y después de juicio. Antes o después. Atentos, por favor. Dentro de juicio. Demanda
sentencia. De juicio. Actos preparatorios. Antes de juicio. Después de juicio. Actos de ejecución. No estamos hablando de los actos que ocurren acá. Acá no. Estamos solo hablando de los actos después o antes, según sea el caso. ¿Se entiende, compañeros? Actos de ejecución. ¿Vale? Antonio contra Blanca Edith. Antonio es el demandado. Antonio pierde el juicio. Se condena al pago de gastos y costas judiciales y como Antonio no paga, está siendo objeto de embargo y posteriormente de remate. ¿Vamos bien? Las violaciones que ocurran durante la ejecución contra la última resolución, ¿qué amparo puede promover Antonio en este caso? El indirecto. El indirecto. ¿Se entiende, compañeros? Actos antes o después de concluido el juicio por las violaciones que se hubiesen cometido durante esa fase. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? ¿O tenemos alguna duda? Antonio, por favor. En el caso de que uno se pueda amparar antes o después de la sentencia, ¿esto no cambia de alguna manera el sentido de la misma? A ver, usted se está amparando contra la ejecución. Ya no Ajá. hablemos ni de la sentencia. No estamos hablando de actos que son anteriores o posteriores. Ok. Si yo me estoy amparando contra el posterior, son los actos de ejecución. No sobre la sentencia, los actos de ejecución. A ver, le embargamos bienes y usted no está conforme con la evaluación porque se evaluó sobre $1,000,000 de pesos y usted considera que la evaluación correcta de los bienes que le embargamos son 2 millones porque se van a ir a remate y de ese remate se va a cubrir la suerte principal. Las violaciones cometidas durante la ejecución, usted las va a hacer valer. El tema de lo que ocurrió durante el juicio ya pasó su momento procesal oportuno. Ok. ¿Se entiende? Entonces sería efecto de, digamos, hacer otra evaluación sobre los bienes. Porque eso es lo que, las violaciones que está ocurriendo dentro de la ejecución. La litis principal ya fue resuelta. Ya fue resuelta. ¿Se entiende, compañero? Gracias. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Actos de tribunales administrativos o del trabajo durante el juicio, antes del juicio o posteriores al juicio. ¿Vamos bien? Ok, a ver. ¿Cuándo se afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución? Le vulneran cualquiera de los derechos que se encuentran aquí consagrados, compañeros. ¿Hay que agotar algún otro recurso, algún otro medio? No, me estás vulnerando un derecho establecido en la Constitución. Entonces me puedo ir directamente al juicio de amparo. ¿Vamos bien? La autoridad cuando me notifica aquí no fundó ni motivó el acto de molestia que me estaba causando. ¿Vamos bien? Ok. Seguimos, compañero. Por ejemplo, en este caso en particular, vámonos al artículo 16. Estamos en el domicilio de Patricia García. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de una autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Llegamos al domicilio de Patricia y yo como autoridad no fundo ni motivo. Patricia, ¿qué puede hacer contra esa violación a ese derecho sustantivo? ¿Qué puede hacer? Ampararse. Se va a ir directamente al juicio de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Porque afectamos un derecho sustantivo que ¿dónde se encuentra garantizado? En el artículo 22. En el artículo 16 de la Constitución. 16, perdón. 16. ¿Sale? ¿Vamos bien?
¿Sí quedó claro, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Siguiente. Actos dentro, actos antes, actos posteriores a juicio cuando se afecta a personas extrañas. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, déjenme Sí. explico. Juicio ejecutivo mercantil. A contra B. A es el actor, B es el demandado. Se lleva todo un juicio. El juez condena a B al pago de gastos y costas judiciales. Como no paga, se embargan bienes que se van a poner a remate. Cuando se está realizando el embargo, resulta que B se encuentra casado bajo el régimen de sociedad conyugal con C y entonces C va a presentar un amparo, porque aunque no es parte del juicio, la resolución le causa una afectación a su patrimonio. ¿Qué medio de control puede promover C en este caso en particular? ¿Qué medio de control? Es el amparo Amparo indirecto. indirecto, porque afecta a personas extrañas a juicio. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Siguiente. Contra omisiones del Ministerio Público. Acuérdense, omisiones implicaría un no Hacer. hacer. ¿Sale? Decide no investigar el delito. Antonio es la víctima y el Ministerio Público dice, no voy a investigar. Antonio va a decir, este Ministerio Público ya le entró una lana. Contra ese acto de no investigación, Antonio, ¿qué amparo va a promover? Indirecto. Indirecto. El Ministerio Público decide establecer una reserva y cerrar la investigación. ¿Qué medio vamos a promover? ¿Amparo? Indirecto. Indirecto. El Ministerio Público decide no ejercer acción penal. Dice, no hay elementos, no ejerzo acción penal. La víctima o ofendido, ¿qué medio puede promover contra esa omisión? También el indirecto. Indirecto. El Ministerio Público decide no ejercer acción penal. Indirecto. También. ¿Sale? Suspensión del procedimiento. Indirecto. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Las fracciones que sigue tienen que ver con competencias. Por ejemplo, en el caso de que la autoridad decline o inhiba competencia, la competencia de la autoridad, en este caso, para conocer de un asunto, la puede resolver el juez de distrito a través del amparo indirecto. ¿Sale? Para resolver competencia de la autoridad en la presentación de un caso en particular. Y también tenemos el amparo contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Contra estas autoridades por sus actos u omisiones, también presentamos amparo indirecto. ¿Preguntas, compañeros? ¿Dudas? ¿Vamos bien? No, doctor. Ok, muy bien. ¿Estamos listos?